en el día de hoy estamos con un usuario clave de Wikiloc. Él es Ángel, pero con Ángel nos une varios caminos. El primero, bueno, pues la pasión de la montaña, la pasión de hacer senderismo. Ángel, muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte aquí con nosotros hoy. Ángel, ¿cómo te sientes? Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúa viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Me siento muy bien, muy tranquilo de momento. Bueno, cuando empecemos con la pregunta, a ver si sigue también igual. Ponte tranquilo, que yo espero que sí. Muy bien, muy bien. Pero, pero antes que nada, vamos a empezar con tu background de Wikiloc y después entramos en el Kilimanjaro. ¿Cómo te va con Wikiloc? Porque tú tienes un súper buen ranking que, por cierto, si no te importa y tú me lo permites, voy a dejar en la descripción de este video tu usuario de Wikiloc porque tengo que decir que tus rutas son muy chulas. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo empieza tú en Wikiloc y tu relación con la montaña? Bueno, con la montaña empecé hace mucho tiempo, mucho más tiempo que con Wikiloc, lógicamente. Y Wikiloc apareció, no sé en qué año exactamente, pero yo lo descubrí en el... 2011, 9, algo así. Sí, en el 9, en el 8, no lo sé Sí. exactamente. Y yo lo descubrí en el 2012. Ok. Empecé a usarlo, pues me imagino que como todos hemos empezado, sin saber muy bien ni lo que era, ni cómo funcionaba, ni nada. Al principio, de hecho, las primeras rutas yo las miro ahora a veces y claro, son muy malas. Muy malas en cuanto a que no tienen waypoint, no, o sea, no están bien hechas. Sí, sí, Y sí, sí, sí. bueno, incluso al principio yo viajo también mucho por ahí, por el mundo y tal, ¿no? Y tampoco sabía Ok. que podía grabar sin ningún problema, sin tener datos, sin tener nada. Podía usarla como una herramienta pues, para grabar rutas en Japón, en, yo qué sé, en Chile o donde fuera. Y poco a poco pues fui descubriendo que, bueno, que es una herramienta que está genial porque puedes seguir rutas de un montón de gente, puedes tener mapas que no, o sea, fuera de datos, ¿no? Tenerlo con un montón de información, de caminos, bueno, curvas de nivel no tiene, pero bueno, que te aportan un montón de información. En resumen, te facilita mucho porque yo era el típico que antes iba con mapas muy detallados, iba marcándolos por dónde iba. En el fondo iba haciendo lo que hago con Wikiloc, pero lo hacía yo manualmente. Y entonces, Wow. sí, sí, tengo muchísimos mapas que están hechos caseros, me refiero, están pintarrajeados. Yo los rectificaba, marcaba los caminos si estaban mal puestos, marcaba anotaciones si había una fuente, si había un árbol grande, si había un peligro. En resumen, hacía lo mismo que hago exactamente con Wikiloc, pero de manera artesanal, ¿no? Y entonces, pues, Ok. descubrí que, claro, podía mejorar mucho, porque lo bueno que tiene Wikiloc es que te geolocaliza, ¿no? Entonces, tú sabes dónde estás. Y eso es fenomenal, porque tú con un mapa no sabes dónde estás. Con un mapa tienes que interpretar y decir, oye, esto creo que estoy aquí, pero con Wikiloc, bueno, con Wikiloc, con cualquier aplicación que te geolocaliza, es súper fácil. Entonces, bueno, pues fui descubriendo que es una herramienta que te puede salvar la vida, incluso en un momento dado. Y la mayoría de las veces te la puede facilitar. O Claro. sea, que está genial. Y poco a poco, pues claro, he ido picándome, vamos a decirlo, en el sentido de que he visto que, bueno, pues que puedes hacer las cosas mejor, puedes editarlas mejor, puedes pues Sí, es eso, verdad. hacerlas muchísimo mejor de lo que las hacía al principio, que me imagino que es lo que nos ha pasado a mucha gente que usamos, bueno, Wikiloc o otras aplicaciones. Y bueno, la verdad que sí, que poco a poco me he dado cuenta que, pues bueno, porque hay más gente que te sigue, gente que te valora y bueno, como publico tantas rutas, yo creo que lo del ranking un poco es porque publico rutas para aburrir, vamos. Eso, esa era la otra pregunta que yo que te quería hacer, Ángel, porque tú tienes un súper buen ranking. ¿Cómo tú lo has llegado? ¿Cuál es tu consejo a todo aquel que... Porque a mí me han preguntado consejos y dije, pero si yo no, tengo que 40,000, pregúntale a alguien que pase de los 100, como en el caso tuyo. O sea, ¿cuál es el consejo para llegar a subir ranking en Wikiloc? Y te quiero condicionar la pregunta, Ángel, porque en Wikiloc, pues todos queremos ser macho alfa lomo plateado y todos queremos estar arriba. El que dice, ah, bueno, a mí no me interesa realmente porque lo hemos hablado, es porque no tienen el tiempo de dedicarse a Wikiloc.
y que está muy bueno y válido, pero el que tiene tiempo de hacer un buen trabajo en Wikiloc quiere subir ranking, 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 ranking. Entonces, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo tú has subido tanto y cómo te has mantenido? Para mí la clave es hacer mucha montaña, porque a mí en sí Wikiloc para mí no es lo más importante del mundo. Hay gente que sí, o sea, yo tengo amigos porque en el mundo de Wikiloc pues nos conocemos todos, ¿no? Sí, Y tengo amigos porque yo creo que sí que están más picados con ese tema. Yo es que me encanta estar en el monte, me encanta la montaña, me encanta viajar, que Wikiloc no siempre, a veces grabo a lo mejor, yo qué sé, un recorrido en barco o un recorrido turístico o yo qué sé, algo que me parece atractivo o interesante y que no es de montaña en sí. Y al final es, pues como yo estoy siempre haciendo cosas y yo qué sé, saliendo al monte o viajando, ya. pues al final el secreto mío básicamente es ese. A eso, lógicamente, si tienes más seguidores, pues la gente te valora más tus rutas Claro. y lógicamente también hay que dedicarle un tiempo. Si tú quieres que las Sí, rutas estén bien editadas, tienes que currártelo. Es decir, tienes sí, que, no es solamente marcar waypoints, sino luego tienes que describir bien la ruta, avisar si hay algún peligro, si hay alguna cosa, yo qué sé, pues dar claro. consejos, no sé, un poco todo. El consejo es, pero el consejo para mí principal es hacer muchas cosas, disfrutar de la vida. Ya aunque saco, es que luego eso te repercuta en Wikiloc o en cualquier otra cosa que lógicamente, si tú grabas rutas y las publicas porque haces muchas rutas, pues yo es que hay semanas que puedo publicar todos los días prácticamente. Entonces, Wow. claro, eso significa Claro. que un día, un día, al día siguiente, al otro, claro, eso pues es un montón. Y luego, lógicamente, si tienes muchas rutas y están bien puntuadas, eso hace que las vea más gente y que tengan más seguidores. Es un círculo Sí, vicioso. es un círculo vicioso, Y sí, es es una cierto. cosa que al final tampoco tienes que hacer mucho. O sea, en el momento en que ya eso ha cogido ritmo, lo único que tienes que hacer, pues en mi caso, es salir mucho al monte. ¿Qué es lo que hago? Salir mucho al monte y grabar rutas y editarlas y ya está. Pues mira, tú no has dicho algo que es, yo creo que lo más importante en ti, y es la humildad. Y yo lo digo de los cados de la cumbre, que lo entreté, es la humildad. ¿Tú sabes por qué? A mí me ha pasado, Ángel, que yo muchas veces hablo con usuarios que tienen buenos rankings en Wikiloc y no te responden, no te comentan o te responden por salir del paso.